Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar en esta mañana continuando en la exposición de la palabra. Y quiero compartir este tema acerca de cómo recibir todas las bendiciones del Evangelio. Recuerde que el Evangelio es una palabra que significa buenas noticias. Y en eso vamos a estar concentrados en esta mañana que Dios nos ha regalado. Hacemos una oración. Dios eterno, Padre de las luces, tú que estás sentado en medio de querubines, Señor, oh Dios, tú que estás sentado, Jesús, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Que en esta mañana tu palabra sea viva, eficaz, sea una espada de dos filos penetrando hasta lo más profundo del corazón, discerniendo nuestras intenciones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en unión a Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestes. Bueno, alabamos a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno que nos ha bendecido con regiones celestes y con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios 2:7 dice la palabra: para mostrar a los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, porque su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los tiempos venideros. Y estamos viviendo ese tiempo donde esa gracia, esa riqueza incomparable de Jesús, nosotros las estamos disfrutando. Y en esta mañana pues vamos a ver cómo nosotros recibimos esas bendiciones del Evangelio. Recuerde que las bendiciones del Evangelio nosotros las recibimos por medio de Jesucristo. O sea, no hay otra manera de recibir esas bendiciones. Cuando hablamos de bendiciones, hablamos de un bien que se recibe, de un bien, de un deseo de bien o un bien que se recibe, algo bueno, algo agradable. Así como es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor es, dice, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros gozamos y recibimos un bien, estamos recibiendo esa bendición, ese deseo de Dios de que a nosotros nos vaya bien y que nosotros estemos bien. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que nosotros recibimos, primera bendición que recibimos por causa de Jesucristo, es la redención, como dice Romanos 3:24. Hemos sido redimidos por medio de Cristo Jesús. La redención, ahí como lo describe Romanos 3:24, donde el apóstol Pablo señala algo muy, pero muy interesante con relación a esa bendición que nosotros recibimos por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, siendo, dice, justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y somos justificados. La redención es algo interesante que nosotros lo abordemos. Los condenados por los delitos no pueden acogerse al beneficio de redención de penas por buenas conductas y todo eso, pero aquí, cuando somos redimidos, eso quiere decir que una persona que ha sido culpable y que ha sido condenada es redimido, es puesto en libertad, se le da la libertad gratuita sin merecerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús nos redimió. Por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos el perdón, somos puestos en libertad. Y esa es una bendición que usted y yo recibimos al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Segunda bendición, nueva vida. Tenemos nueva vida. Romanos capítulo 6, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 11 dice la palabra, así vosotros también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es interesante. Corintios, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y le dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Jesús le dice a Timoteo, es necesario nacer de nuevo, o sea, cambiar la forma de vida, cambiar la forma de vivir. Y cuando Jesús viene al corazón de una persona, cuando Jesús viene a una persona, su vida cambia, sus acciones, su conducta cambian. Y esa bendición nosotros la recibimos por medio de Cristo Jesús. Jesús nos trae vida nueva, nos trae una nueva vida. Tercera bendición que recibimos por causa de Cristo Jesús, por causa del Evangelio. Ninguna condenación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Eso quiere decir, hermanos, como decíamos al principio sobre la redención, fuimos perdonados, éramos condenados eternamente, pero Cristo nos libertó, Cristo nos dio salvación. Y esa redención entonces de Cristo Jesús hace que no seamos culpables, no haya una condenación. Acuérdense que cuando Adán y Eva desobedecieron, el resto de la humanidad cayó bajo maldición, cayó bajo condenación eterna. Pero Cristo vino ¿para qué? Para salvarnos, para redimirnos. Y esa condenación eterna no estuviera sujeta a nuestra alma, sino que estamos ahora por medio de Cristo Jesús sujetos a la vida eterna. Otra de las bendiciones recibidas por el Evangelio y que se convierte en una buena noticia, la libertad. Gálatas 2:4. Hemos sido libres, somos libres por medio de Cristo Jesús. ¿Libre de qué? Del pecado, libre de no hacer la voluntad de Dios, estar subyugado a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios o a lo que fuimos creados. Entonces, al aceptar a Jesucristo, el Evangelio nos trae libertad. Esa es la buena noticia, que hay libertad en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente se siente presa, se siente que no es libre, que no hay gozo, que no hay alegría, que no se siente libre
para actuar, libre para caminar en este mundo, sino que está atado, está dominado por algo que lo lleva a hacer algo que no le agrada o que no le gusta. Entonces, Jesús trae libertad. Él le dice a sus discípulos, allá en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También le dice a su discípulo en el capítulo 14, versículo 6, que Él es la verdad. Jesús es la verdad. Y es allí donde llegamos a ser libres. Cuando conocemos a Jesús, entonces conocemos la verdad. ¿Cuál verdad? El propósito por la cual Dios creó al hombre. Dios nos creó, Dios nos hizo. Hay un propósito. Y ese propósito, al conocerlo, nos hace estar en libertad. Romanos 8:39 habla acerca del amor de Dios, que Dios nos ha amado. El apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice, ¿cómo conocemos el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios está en toda su plenitud cuando Él dio a su único Hijo para que diera su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y yo creo que como nosotros conocemos el amor de Dios, bueno, en la redención de Cristo, en la obra de redención de Cristo Jesús, su muerte, su resurrección. Allí conocemos que realmente Dios nos ama. Para aquellos que sienten que no se sienten amados, que nadie los quiere, nadie los ama, yo quiero decirle en esta hora, Dios te ama. Y la evidencia de ese amor de Dios está allí en la cruz, en la redención, en la cruz del Calvario. Allí tenemos conocimiento de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Otra de las bendiciones que recibimos por medio del Evangelio, y a veces digo bendiciones que recibimos por medio de Cristo Jesús, porque Jesús es el Evangelio, es la buena noticia que trae todas estas bendiciones: redención, nueva vida, vida eterna, no hay condenación, libertad. Conocemos el amor de Dios, santificación, como lo describe el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, que hemos sido llamados a santificarnos. Y en el capítulo 7, versículo 1, limpiémonos, pues, dice, de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Y la santificación es muy diferente a la santidad. La santificación es parte de lo que nosotros tenemos que rechazar. Está en nuestra conducta, en las decisiones que tomamos para ser santos, para poner en práctica la santidad. Y no veamos la santidad como un sistema de normas que no nos permite andar ni mirar a un lado. No. Santidad es la práctica de la justicia, la práctica del amor. Cuando usted practica la justicia, cuando usted practica la fe, cuando usted practica el amor, usted está siendo santo. Y la santificación es cuando yo rechazo aquellas cosas que no vienen de parte de Dios. Cuando yo rechazo el pecado, yo me estoy santificando. Pueden haber muchas personas que practican el amor, practican la justicia, pero no se santifican. Y el Señor dice en su palabra que debemos de santificarnos. Allá Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese. El que es puro, purifíquese. El que es inmundo, dice, siga en su inmundicia. Pero la santificación es parte de cuando nosotros rechazamos el pecado. Rechazamos el pecado. Y esa es una actitud diaria, esa es una acción diaria.
Esa es una disposición diaria. Esa es una batalla, una guerra, la santificación. Y la única manera de yo santificarme es cuando Jesús está en mi corazón. Cuando tengo a Jesús en mi corazón, Jesús me lleva a santificarme, a hacer la voluntad de Dios, a rechazar lo que no es de Dios. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio trae esa bendición de llevarme ¿a qué? A rechazar el pecado, la santificación. Bien, otra de las bendiciones recibidas por el Evangelio están las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Bueno, cuando hablamos de bendiciones espirituales, hablamos de vida eterna, hablamos de sanidad divina, hablamos de la bendición que trae el que nosotros actuemos por fe. La fe es un don que viene de Dios, la fe es un asunto espiritual. Por lo tanto, todas esas cosas van relacionándose con la provisión del Evangelio, la bendición del Evangelio, el bien del Evangelio. Y hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo. Qué tremendo. Justicia, otra de las bendiciones. Practicamos la justicia. La justicia. Bueno, ¿qué es justicia? Bueno, ser justo. Es como hacer el bien, entiendo. Ser justo, equilibrado. Abogar por el bien, por lo bueno. Eso es justicia. Y por lo tanto, esa bendición de ser justo y de practicar la justicia viene por causa de conocer el Evangelio. Recuerde que Evangelio significa buenas noticias, buenas noticias. Hay buenas noticias en esta mañana para nosotros. El Evangelio nos da a conocer también que acerca de la sanidad divina. Note bien que la sanidad divina es algo muy importante que nosotros lo mastiquemos todos los días, lo estemos proclamando, lo estemos pensando, lo estemos masticando, esté dentro de nosotros. Y cuando hablamos de sanidad divina, estamos hablando de las intervenciones de Dios. La sanidad divina habla de ese bien que Dios desea para nosotros en nuestro cuerpo. Cuando la ciencia dice no puedo, cuando la ciencia dice ya aquí no se puede hacer más nada, entonces la bendición de la fe me lleva ¿a qué? A poner mi confianza en Jesús, apoderarme de esas promesas del Evangelio, de esa bendición del Evangelio que declara que Jesucristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario y que por sus llagas somos todos curados. O sea, hay sanidad divina, hay una intervención. El Evangelio me dice a mí que Dios puede intervenir en mi salud, en medio de una enfermedad, y para los tiempos que estamos viviendo, y más en este tiempo de pandemia, más en este tiempo de donde hay pestes, donde hay una serie de enfermedades que están azotando la vida del ser humano, y que el ser humano y nosotros nos vemos enfrentando situaciones críticas en nuestra salud, pues es el tiempo y es el momento para creerle a Dios, para apoderarse de esa bendición del Evangelio, poner nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús le dice a Marta cuando su hermano había muerto: Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y yo creo, hermano, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para ver la gloria de Dios, para ver la gloria de Dios. Lo que estamos viviendo en este tiempo son oportunidades para ver esa manifestación divina. Y yo quiero aprovechar en este momento para hacer una oración por sanidad, para que usted disfrute, para que usted empiece a apoderarse de estas bendiciones que el Evangelio nos da a nosotros. El Evangelio nos dice que
por medio de Jesucristo nosotros podemos gozar de todas estas bendiciones. Por lo tanto, en esta mañana, primera oración, si usted que me está escuchando no ha aceptado a Jesucristo, es el momento para hacerlo. Disfrute de esas bendiciones: redención, vida nueva, vida eterna, libertad, conocer el amor de Dios, la santificación, la virtud de poder rechazar el pecado y empezar a ser santo, a practicar la justicia, a practicar el amor. Entonces, a participar, a tener la oportunidad de que su fe ahora sea dirigida hacia Jesús y disfrute de una sanidad divina. Por lo tanto, en esta hora yo te invito a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Puedes orar conmigo y decir: Jesús, yo te recibo en mi corazón, confieso con mi boca, creo en mi corazón que tú eres el Señor, que tú eres Dios, Rey, Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Renuncio a toda obra de pecado, a toda obra de maldad y hazme partícipe de las bendiciones que el Evangelio promete, que el Evangelio anuncia por causa de conocerte. Ahora, si ha hecho esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Pero quiero hacer una oración de sanidad, por sanidad. La Biblia dice que por las llagas de Cristo todos somos curados. Isaías 53. Por lo tanto, en esta hora quiero confesar sobre tu vida sanidad. Algunos que estén enfermos, que estén atravesando por el azote de la pandemia, el virus, los efectos del COVID. En esta hora creemos que para Dios nada es imposible. Alguna otra enfermedad en tu cuerpo, Jesús tiene poder para sanarte. Por lo tanto, en esta hora, ahí donde estás, yo confieso sanidad sobre tu vida. Ese dolor desaparece, esa enfermedad se va, cáncer, leucemia, artritis, diabetes, se va en el nombre de Jesús. Tú eres sano, has aceptado a Jesucristo. Esa bendición, como dice el Salmo 23, que las bendiciones del Altísimo te van a perseguir en el campo, en la ciudad, donde estés. Y en esta mañana las promesas del Evangelio están sobre tu vida. Y esa promesa de sanidad divina, o sea, que Dios interviene en tu salud porque los médicos te dijeron no se puede hacer nada, esto es imposible, pero en esta mañana Dios te dice: yo sí puedo, yo sí puedo. Jesús le dijo a Marta: cree y verás la gloria de Dios. Y si crees en esta mañana, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver sanidad, vas a ver un milagro, vas a ver esa intervención en tu salud en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por la victoria, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer y por lo que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Sean bendecidos. Declaramos que esta semana es una semana de victoria y de bendición. Somos más que vencedores por medio de aquel que resucitó al tercer día, Jesucristo. Jesús, seamos bendecidos, somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en este mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, nos podrá separar de ese amor que es por medio de Jesucristo. Muchas bendiciones.